Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Master of Marketing, el podcast de MMA. El día de hoy vamos a platicar de algo que es muy interesante para todos ustedes que están muy pendientes de la mercadotecnia en toda Latinoamérica, con uno de los hombres que de verdad ha cambiado muchísimo el discurso. Enrique Tron, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es director de marketing de MetLife. Bienvenido. Ahora vamos a platicar primero que nada, ¿cómo ves el marketing actualmente? ¿Cómo nos impacta, por ejemplo, en el público mexicano? A ver, primero que nada, mil gracias por invitarme. Estoy muy contento de tener la oportunidad de platicar y venir a contar un poquito las experiencias y la visión que tenemos de esta industria tan divertida, tan desafiante y tan ágil, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el marketing hoy? Lo veo cambiando, ¿no? Como siempre, creo que la única constante es el cambio en nuestra industria, ¿no? Lo veo muy desafiante porque cada vez tenemos más herramientas, más capacidades y eso, pues a los que tenemos que tomar decisiones todos los días, pues obviamente nos pone en una situación a veces difícil, ¿no? Porque tenemos mucha información, pero pues al final lo que tenemos que hacer es entender nuestro contexto, entender sobre todo a nuestro consumidor y cuando sabes que tienes todo para hacerlo, pues el desafío es más grande. Entonces, muy acelerado, muy ágil y con muchos desafíos, pero muy positivos. Con toda esta evolución, bueno, pues evidentemente todas las marcas tienen que innovar, crear nuevas estrategias. En este sentido, en MetLife, ¿cómo han adecuado esta evolución a los nuevos mercados? Mira, creo que te voy a responder algo muy obvio quizá y que nuestra audiencia perfectamente entiende. Es lo primero que hay que hacer y que hemos estado tratando de hacer de una manera distinta es entender a nuestra audiencia, entender quiénes son nuestros consumidores, por qué nos compran o por qué no nos compran, ¿no? Y para mí, digo, esto lo habíamos platicado en algún otro momento, esta es una categoría bastante nueva para mí, ¿no? Estoy aprendiendo mucho y afortunadamente tengo contacto con gente muy talentosa, muy conocedora del negocio y he aprendido, ¿no? Todos los días aprendo algo nuevo. Y cuando te digo que hay que entender a nuestro consumidor, a los que nos compran y están con nosotros, y a los que no nos compran y hoy no están con nosotros, hay que entender, ¿no? Y cuáles son estas decisiones o las razones por las cuales hay estas decisiones, ¿no? Hay que pensar también que esta es una categoría de baja penetración. ¿Qué quiere decir? Que las oportunidades son enormes, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que a mí siempre me llamaron la atención porque cuando hablamos de inclusión financiera, cuando hablamos de que México necesita un poco más de cultura financiera, de que contemos con las herramientas correctas y que sepamos como mexicanos tomar las decisiones correctas, pues ese es donde veo muchas oportunidades, ¿no? Y creo que MetLife justamente da en este punto en donde podemos nosotros, con mejor comunicación, con mejores herramientas, con los medios correctos y con las narrativas correctas, empezar a construir ese vínculo entre una marca muy sólida como es MetLife, con los consumidores correctos. Entonces de ahí pues vienen una serie de acciones y una serie de estrategias, una serie de iniciativas que están corriendo o que van a correr, pero que nos permiten, primero que nada, como te dije, entender a nuestros consumidores. Es una categoría de baja penetración y por lo tanto las oportunidades son muy grandes. Oye, platicas y le das en el punto medular que es conocer a nuestros compradores, a los potenciales clientes que llegarán con nosotros. Menciónanos cómo es el segmento de los seguros en nuestro país y por qué también nos hace falta cultura financiera en todo sentido, no solamente para administrar tu día a día, sino para el futuro, porque nunca pensamos que nos va a alcanzar. Sí, a ver, creo que van a coincidir. Una de las grandes oportunidades que tenemos como sociedad es la educación, ¿no? Y creo que en la medida que vayamos mejorando el nivel de educación, vamos a mejorar como sociedad, como país y en distintos aspectos. Y dentro de la educación en términos generales, pues está la
la educación financiera, ¿no? Esa conciencia financiera y sin duda, y creo que todos vamos a coincidir, es una de las grandes oportunidades. Yo pienso que desde que somos pequeños, desde que empezamos a tratar de tener un espacio productivo en la sociedad, ¿no? Desde que estamos estudiando, pues deberíamos de estar recibiendo más educación financiera, más cultura. Y de ahí, bueno, podemos entender la inclusión financiera desde varios ángulos, ¿no? Y una de las cuestiones que para nosotros es muy importante es empezar a promover esta cultura financiera, ¿no? Y dentro de la educación y la cultura financiera, pues un aspecto es la categoría de seguros, ¿no? Entonces, evidentemente la categoría de seguros, como ya mencioné, tiene una penetración baja, ¿sí? Hay mucha oportunidad. Y dentro de la categoría de seguros hay diversas herramientas y hay diversos productos que se pueden personalizar, ¿no? Y esta es una palabrita clave que seguramente me vas a hacer varias preguntas por lo que implica la personalización, que en marketing es algo que nos está moviendo mucho, pero y no nada más MetLife, sino también las marcas que están ofreciendo soluciones en seguros, tenemos acceso a herramientas de seguros. Entonces, hay seguros de vida, hay seguros de gastos médicos, hay seguros de vida más ahorro, hay una gran diversidad dentro de un portafolio y debemos nosotros como aseguradora poder transmitirle a nuestros clientes, dependiendo los segmentos a los que pertenecen, su momento de vida, cuáles son las herramientas correctas para ellos. Y creo que en la medida que logremos darle soluciones más personalizadas, pues vamos a lograr conectar, ser un poquito más empáticos y poder poner en la mesa soluciones que realmente son las que una persona necesita, ¿no? Las que un mexicano común y corriente como nosotros necesita para poder tener una vida con más tranquilidad, con más certeza, con más certidumbre y sobre todo pues salir a la calle diciendo hoy voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque me siento tranquilo de que si haya alguna complicación la puedo afrontar financieramente, ¿no? Enrique, cuéntanos justo ¿cómo es que nosotros logramos a través del marketing llegar a ese mensaje, llegar a esas personas, hacer digamos que este segmento especializado? Ustedes tienen un eslogan que me encanta y tiene toda la razón. La vida es perfecta hasta que no lo es. ¿Cómo es que llegamos a tener esa especialización? Mira, algo que nosotros estamos haciendo y tratamos de hacerlo cada vez mejor es entender nuestro gran portafolio de productos, que es un portafolio diverso, es un portafolio muy completo. Y cuando hablas de portafolio, pues evidentemente tiendes a hablar de audiencias, a quién van dirigidos, ¿no? Entonces, quizás suena muy obvio, quizás suena muy fácil, pero es un trabajo que se tiene que hacer para armonizar la manera en la que la empresa comunica y vuelve relevantes nuestras soluciones. Algo que a mí me gusta pensar es que sí, nosotros obviamente ofrecemos herramientas financieras, ofrecemos seguros, pero más allá de eso, lo que nosotros ofrecemos es tranquilidad, ¿no? A mí me gusta pensar de que una persona que se interesa por entrar a nuestra página de internet y buscar una posible solución para él o para ella, pues obviamente es algo que nos permite de alguna manera ponerle el producto correcto y tenemos la responsabilidad de hablarle con la verdad, con honestidad y si yo puedo desde marketing poder ponerle el producto correcto en el momento correcto, le estoy haciendo la vida un poco más fácil, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo, ¿no? Y ese es mi trabajo con todo el equipo que me acompaña en esta aventura, ¿no? Y que básicamente cuando te hablo de personalización es entender nuestro portafolio y poner los productos correctos ante la audiencia adecuada, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues sucede la magia, porque empiezas a detonar consideración, empiezas a detonar familiaridad, empiezas a detonar un interés, que eso es básicamente lo que te lleva a la conversión, ¿no? Entonces, cuando ves la categoría, y esto es algo que yo he aprendido y tratamos de hacerlo mejor todos los días, es saber primero procesar
de que esta es una categoría que requiere muchos contactos, ¿no? Muchos toques de comunicación con los mensajes adecuados para que puedas ir logrando desde conocimiento hasta confianza, hasta familiaridad, hasta consideración, hasta compra y bueno, después lealtad, ¿no? O persistencia, como lo llamamos nosotros. Entonces, es una categoría muy desafiante, ¿no? Y ahorita lo mencionabas tú. Nosotros traemos una campaña que se llama La vida es perfecta hasta que no. Y justamente lo que hay detrás de esta campaña es, primero, mucho conocimiento de nuestra audiencia. Hemos puesto, como te dije al inicio, mucho énfasis en entender cuáles son estos factores que hacen que puedas tener una decisión favorable o una decisión en contra, ya sea por un producto nuestro o por un producto de la categoría. Entonces, algo que nos mueve a nosotros es hablar con honestidad y hablar con la verdad, porque ahí hay una ganancia en términos de confianza, ¿no? Eso es lo que creemos. Entonces, si yo hablo con honestidad, hablo con la verdad como marca, quizá puedo ganar un poquito más de terreno en términos de confianza, ¿no? Y hablar las cosas como son. La vida es perfecta hasta que no. Entonces, es muy importante para nosotros poder ganarnos esta confianza, ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir un poco nuestra campaña en alguno de los foros con MMA, ¿no? Donde creo que hubo una muy buena respuesta porque es una manera muy coloquial, muy mexicana, muy natural, muy fresca de decirte las cosas como son, ¿no? Para ganar confianza. Oye, ahora platícanos porque dentro de marketing de MetLife no solamente le están llegando con el mensaje pues a las cabezas de familia, sino ahora el público ha cambiado y están los más jóvenes. Evidentemente, como tú bien lo dijiste, hay una audiencia joven que podemos nosotros empezar a impactar para generar esta conciencia. Hay productos de todo tipo, ¿no? De ahorro, de inversión. Que si, por ejemplo, oye, voy a hablar por mí, ¿no? Si hubiéramos tenido quizá la información, pues hubieras empezado antes a ahorrar, a prepararte y creo que todos tenemos mucho que aprender en este sentido, ¿no? Pero nunca es tarde para hacerlo. Claro. Entonces, creo que es muy padre, en mi caso, trabajar en una empresa que tiene un propósito claro, una misión tan noble como es hacer una sociedad más sólida y más fuerte y más preparada. Ahí te va una pregunta que va sobre un verdadero reto. ¿Cómo generan continuidad? Porque desde marketing se tiene que hacer esta continuidad para que pues los consumidores estén con ustedes toda la vida. A ver, esto es un tema clave, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos a la mercadotecnia entendemos que el retorno de inversión empieza a crecer cuando logras una continuidad, cuando logras un posicionamiento coherente y con congruencia, ¿sí? Y una marca tiene que apostar a ir creciendo con una línea estratégica clara. Y ahí, digo, no es ningún secreto, los retornos de inversión empiezan a venir, empiezan a crecer y la continuidad es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío por muchas cuestiones, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, creemos que tenemos una campaña que es muy dócil, es muy flexible, es noble porque se ajusta mucho a la realidad de nosotros como mexicanos. Es una campaña que se ajusta a distintos momentos, ¿no? Que vivimos culturalmente. Y si a mí me preguntas qué es lo que me mueve y qué es lo que me interesa mucho es conectar culturalmente, ¿no? Que tú puedas decir, me identifico con esa frase, me identifico con esa cartelera que vi en tal lugar en la ciudad, ¿no? Hay una frase que me recuerda a mí, o me recuerda a mi papá, o me recuerda a un amigo por algo que le pasó. Y entonces ahí es cuando conectas culturalmente, y no es más complejo que eso, es realmente estar un poquito en el tono, en la manera en la que hablamos, y eso es también algo que nos mueve, ¿no? En la marca nos mueve ser conectivos, que cuando yo te mencioné hace un momento que nos gusta hablar con la verdad, nos gusta decir las cosas como son y eso nos permite generar confianza, ¿no? Porque una marca que te habla y te dice las cosas como son, la volteas a oír, ¿no? Y le das una segunda oportunidad.
y creo que eso es importante. Entonces, la continuidad claramente es un factor, es un desafío, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos a la mercadotecnia sabemos que debemos de apostarle al mediano y largo plazo y sobre todo ir articulando las soluciones y tomando decisiones en base a una continuidad bien informada y una continuidad que nos permita seguir avanzando en el posicionamiento. Acabas de mencionar que es esta parte de la penetración dentro de la cultura. En el caso de nosotros los mexicanos, bueno, pues el humor es característico y ustedes justo tienen una campaña donde vi esa frase y me gustó y la adoptas o me recuerda a fulanito de tal, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer a la gente a la que vamos a llegar? Justo con estos. Y para los marketers que nos ven, que no tengan miedo también en explorar este tipo de estrategias. Sí, a ver, es por supuesto un desafío y no quiero yo decir que nuestra campaña está exclusivamente basada en el humor porque no es que sea humor al 100%, ¿no? Y creo que hay una línea muy delgada en conectar con una frase que quizá pueda ser un poco coloquial, ¿no? Podríamos decir hasta chusca, como decimos en México, pero eso es, como ya te dije, ¿no? Es algo que nos permite ser más transparentes, más honestos y al final, como las personas, ¿no? Creo que las marcas tienen que hablar de una manera sencilla, una manera que transmita esa conexión para que tú puedas decidir quizá más rápido. Y yo te mencioné hace un momento que en la categoría, pues es una categoría donde el ciclo de compra, ¿no? Y el tiempo que toma el hacer una decisión, quizá es más grande que en otras categorías. Y eso es algo que yo también he aprendido y es algo que evidentemente tomamos en cuenta porque implica una serie de acciones y una serie de esfuerzos para que podamos lograr que se tomen decisiones a favor de nuestro portafolio, a favor de nuestra oferta. Entonces, creo que la manera en la que tenemos que articular nuestros mensajes, nuestra forma de conectar, pues no nada más es en un medio o en una serie de puntos de contacto, sino es a todo lo largo de un funnel. Y algo que estamos tratando de hacer es entender cuáles son esos puntos de contacto, cuál es el peso específico y el impacto que tienen para poder ir tomando decisiones, porque evidentemente no todo lo que hacemos funciona siempre desde el principio. Y como sabemos bien, hay mucho de aprendizaje, hay mucho de ir probando. Afortunadamente tenemos mucha data, tenemos mucha información y hay veces que decimos, uy, esto no fue lo mejor. Tenemos que ajustar, tenemos que cambiar. ¿Qué cambiamos? Bueno, empezamos a ver. Entonces, es un trabajo que no es fácil, ¿no? Y por eso te decía yo al mero principio que cómo veía la industria, pues a veces la veo más fácil porque tenemos mucha información, ¿no? Y tenemos inteligencia artificial que nos permite ser más productivos, pero por otro lado tenemos muchos más desafíos con más información que nos implica estar realmente sobre el día a día tomando decisiones, ¿no? Y sobre todo comunicados, porque somos un equipo de gente directamente en la empresa, tenemos partners que hacen muchas cosas para nosotros, que generan mucho valor, que cuidamos mucho la comunicación. Entonces, ¿cómo estamos nosotros tomando decisiones a partir de los aprendizajes que literal vamos generando de manera diaria? Pues es un desafío, ¿no? Y a veces te genera mucho estrés y te genera mucho nervio por la responsabilidad que implica. Pero se puede y es un poco por eso, o sea, es un poco la parte desafiante, pero también entretenida y sobre todo positiva de nuestra industria y lo que nos gusta y nos mueve, ¿no? Esa adrenalina. Afrontarlo con valentía, ¿no? Totalmente, ¿no? Ninguna idea es mala, siempre hay que intentarlo. ¿Algo más que nos desees agregar? No, a ver, creo que estamos en una industria que nos, y lo voy a decir así, nos obliga a correr riesgos, ¿no? Y mira, no soy nadie para decir correr riesgos porque nosotros en la empresa hoy vivimos del riesgo, ¿no? Pero me parece que es muy importante que aprendamos a tomar riesgos.
¿sí? Riesgos medidos, riesgos controlados, riesgos en equipo. Y esos riesgos que a veces nos sacan de nuestra zona de confort, pues son riesgos que nos ayudan a ganar, a acertar, ¿no? Y en la medida que más constantemente tomemos riesgos y nos salgamos de esta zona de confort, pues puede ser que son, como lo diría yo, son más tiros a gol. Y si estás tirando más tiros a gol, pues seguramente vas a tener más chance de meter gol que si no haces muchos tiros a gol, ¿no? Y creo que hoy la mercadotecnia es justamente eso, es tratar de estar todo el tiempo tirando a gol para poder tener más probabilidades de anotar. Entonces, ese es el marketing. Hoy ese es el marketing. Entonces, es un gran desafío porque tenemos todo para hacerlo. El tema es aprovecharlo, claro, ¿no? Y realmente capitalizar los recursos que tenemos y nuestra empresa, nuestros stakeholders, ¿no? La gente de negocio con la que yo, por ejemplo, todos los días trato y me inspiran y me preguntan y me cuestionan, pues es gente muy informada y básicamente marketing tiene que estar, pues, al parejo con las líneas de negocio, trabajando en conjunto, tomando decisiones y de alguna manera alimentando las decisiones que vamos tomando, ¿no? claro. Entonces es el desafío. Qué increíble. La verdad es que tenemos que afrontarlo y pues nunca quedarse callados. Las ideas siempre llegan en el mejor momento. Muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, gracias a ustedes y feliz de estar trabajando con MMA de la mano y nada, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber seguido este podcast. Nos vemos en la siguiente. No sin antes agradecerle a Mercado Ads el habernos prestado este lugar para la realización de Master of Marketing. Nos vemos en la siguiente.